en esta oportunidad de tener especialistas que nos puedan ayudar, desmitificar y dar algunos consejos para la preparación. Aquí haciendo las consultas previas nosotros. Todo. Oye, el doctor Carlos Valenzuela, gastroenterólogo del Hospital Las Higueras. Doc, un gusto que nos pueda acompañar esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Vamos a partir comentando entonces sobre las principales enfermedades gastrointestinales que podemos sufrir con las empanadas, con el exceso de cebolla, con el pan basado, con tanta carne. El pebre, el chancho en piedra. ¿Qué pasa? ¿Y qué enfermedades podemos ocasionar sin darnos cuenta y con este exceso de alimentación? Bueno, tenemos muchas enfermedades que nos pueden llegar en esta época. El reflujo gastroesofágico, pancreatitis, cólicos biliares, enfermedades hepáticas y también a enfermedades asociadas a mala preparación de alimentos, infecciones intestinales, gastroenteritis. Si los alimentos no están bien preparados, también eso puede influir en que tengamos más riesgo en esta época de tener este tipo de patologías. Muchas veces los alimentos no están bien preservados en algunos lugares, que no tienen refrigeración, así que hay que tener cuidado con eso. Mira. Sí, algo que hacía la consulta yo fuera de cámara, si hay personas que están más propensas a esto, porque ocurre muchas veces que salimos a comer en familia y uno se enferma y uno anda con la guatita media extraña. ¿Qué hay respecto también a lo que tenemos de manera individual y a lo que, claro, si hay algo que está mal cocinado y que nos va a caer mal a todos, o hay personas más susceptibles también a enfermarse, especialmente de temas gastrointestinales? Sí, efectivamente, las personas que tienen reflujo gastroesofágico tienen más riesgo de en esta época tener mucho más molestias, acidez, ardor, con los alimentos que nos consumimos en esta época. Tanto aliño. Las frituras, la cebolla, los aliños, el choripán, la mayonesa, son todos alimentos que son favorecedores del reflujo. Entonces, las personas que ya tienen esta condición van a tener mucho más riesgo de tener consecuencias producto de esta alimentación y también el exceso de comida. Si nosotros comemos en exceso, nuestro estómago se repleta de comida y favorece que tengamos reflujo. Entonces, una recomendación así sencilla es comer en forma moderada. Muy bien, eso sobre todo para las personas que tenemos enfermedades de base, por ejemplo, como es mi caso con la esofagitis. ¿Qué pasa también con ese tipo de patologías de base que muchas personas tienen y que probablemente en esta fiesta no moderamos mucho el consumo de la alimentación? Porque creemos que con el lansoprazol, el omeprazol, vamos a andar igual perfecto. Totalmente, con el Viadil al lado. ¿Cuál es el mensaje para nosotros que de repente a veces tenemos alguna enfermedad de base? Bueno, lo más importante, ojalá no excederse el volumen de los alimentos. Eso es una de las cosas que más influye en el reflujo. Si nosotros ingerimos un volumen mucho mayor de lo que tiene capacidad nuestro estómago, entonces vamos a tener mucho más reflujo. También es importante masticar bien. El masticar bien, si uno mastica bien el alimento y lo deglute en forma bastante más molida, eso va a permitir que el intestino lo digiera más rápido y también el vaciamiento gástrico va a ser más rápido. En buen chileno, no tragar nomás. No tragar, exactamente. Masticar bien, comer lento, no comer rápido. Sí. Y también todo eso va a favorecer que uno pueda digerir mejor los nutrientes, los alimentos y pasen más fácil a través del estómago al intestino. Doc, ¿qué hay con, ya que hablaba la Conci de algunos medicamentos, la automedicación? Porque claro, uno dice, chuta, el día anterior me comí 3 choripanes con mayonesa casera, leche de pebre, después me comí 4 empanadas fritas. Ya, uno igual hace el mea culpa, me duele la guatita por algo, no es aquí al azar. Y, ¿sabes? Voy al botiquín de la casa, Viadil, sus gotitas, su omeprazol, ¿Qué pasa cuando esto ya es como crónico? ¿Cómo diferenciamos un cuadro del momento a algo que ya tenemos que ir al médico y hacernos los chequeos correspondientes? Bueno, uno puede automedicarse en ese sentido con omeprazol, esomeprazol, y eso nos va a ayudar a aliviar transitoriamente las molestias. O si está con un cólico, un dolor de guatita, usar gotitas de Viadil, eso puede ayudar transitoriamente. Si con eso se pasan las molestias, está bien. Pero si las molestias persisten y el dolor persiste, ojo que igual en esta época pueden haber cuadros de pancreatitis, de colecistitis aguda, y esos cuadros no van a ceder con estos medicamentos. Entonces eso sí tienen que consultar, porque algunos de ellos pueden terminar en cirugía, como la colecistitis aguda, o la pancreatitis aguda que requiere reposo digestivo, manejo en unidad de tratamientos intermedios o intensivos según la condición del paciente. Entonces, si el alivio es
rápido y mejoran las molestias con el medicamento, está bien. Pero si las molestias no ceden con los medicamentos, es mejor consultar y no llegar a un extremo de ya consultar cuando ya el cuadro está muy avanzado. Claro, eso es importante, no improvisar con los medicamentos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños, porque uno cree que las sabemos todas, tenemos el botiquín habilitado con un montón de remedios, ¿cierto? Y para ahorrarnos muchas veces llevar al niño al médico, a la urgencia, entonces nos creemos los doctores chasquilla y podemos justamente atentar contra las células niños, en el caso, por ejemplo, de una gastroenteritis. ¿Qué pasa con ello y de qué manera deberíamos actuar? En el caso de los niños, ahí hay que tener más cuidado con la medicación, porque también las dosis hay que ajustarlas según el kilo de peso. Entonces, yo en los niños preferiría tratar de no automedicar. Si el niño tiene un cuadro de diarrea de poca frecuencia y no tiene mucho dolor de guatita, se puede recomendar el uso de sales hidratantes, mantener una buena hidratación, y a veces muchos de estos cuadros son autolimitados y ceden en forma espontánea. Si el cuadro sigue, la diarrea es muy abundante, se agrega fiebre o también si se ve sangre en las deposiciones, ojo que hay que consultar porque eso puede ser una infección bacteriana y las infecciones bacterianas sí requieren tratamiento antibiótico. Entonces ahí hay que tener cuidado de eso. Si el cuadro se observa que es leve, se puede hacer algún manejo sintomático en la casa, sobre todo con líquidos, agüita, pero si hay fiebre, mucho dolor de guatita, o sangre en las deposiciones, claramente hay que consultar. Qué buen punto. Lamentamos para quienes nos están viendo y están tomando desayuno, pero un poco de los síntomas, porque habla de diarrea, en muchos casos hay vómito, en otros casos hay dolor. ¿Cómo vamos diferenciando algún cuadro como la gastroenteritis u otro de acuerdo a los síntomas? Porque, claro, a mí de repente me ha pasado que me duele la guatita, tengo ganas de vomitar, pero no vomito nada finalmente. ¿Cómo puede que vomite, no tengo diarrea? ¿Cómo voy diferenciando o también es de acuerdo a cada organismo, lo presenta de distinta manera? O sea, no todos los organismos somos iguales, todos somos distintos. También tenemos a veces enfermedades anexas que también pueden alterar la sintomatología y a veces, por ejemplo, adultos mayores pueden tener muy pocos síntomas y tener un cuadro más grave. En cambio, las personas jóvenes generalmente son más sintomáticas, tienen mayor sensibilidad, perciben más rápido las molestias, no así los adultos mayores. Entonces, cada cuerpo es distinto y también dependiendo de enfermedades también o uso de medicamentos. Las personas que usan, por ejemplo, medicamentos sedantes, ansiolíticos, a veces pueden tener menor molestia por el uso de estos medicamentos y ocultar en cierta medida los síntomas. Yo voy a comentar una frase de alguien muy cercano a mí, que siempre para los 18, para este tipo de eventos, dice, el fuego se combate con fuego. Es gente porfiada que efectivamente... ya sé que puede ser. Claro, gente porfiada que efectivamente en vez de parar, cuando ya encuentran estos síntomas de repente en su vida, metámosle más. Le meten más porque dicen que así finalmente... Se acostumbra el cuerpo. El cuerpo se acostumbra. Por favor, desmitificar sobre estas frases, que lo único que van a hacer es que podamos atentar mayormente contra nuestra salud, ¿no? Sí, absolutamente. Los excesos son lo más peligroso en esta época. El alcohol, si lo consumimos en exceso, va a ser malo. Si tenemos ya un cuadro de gastroenteritis y no nos moderamos en la alimentación, va a ser peor. Si tenemos un cólico biliar, una pancreatitis y seguimos ingiriendo alimentos en exceso, eso puede agravar el cuadro. Así que si aparecen molestias, lo más importante es dejar de consumir estos alimentos, ingerir aguas, agüitas de hierba, pero tratar de claramente detenerse, porque si no puede llegar a peores consecuencias. Así es. Sí, me quiero ir un poquito más atrás, no solamente a fiestas patrias, a los horarios de comida, porque a medida que va pasando el tiempo, uno ya no tiene el cuerpo de antes, y a mí me pasaba, si yo comía a las 8 de la tarde hace 5 años atrás, yo al otro día andaba impecable. Sí. Como este último tiempo, si como a las 8:10, al otro día siento el estómago pesado, me siento extra. ¿Qué hay con esos horarios de pensando que acá el asadito, la parrilla va a estar prendida todo el día, 10 de la noche, su anticucho, su terremoto? ¿Hasta cuáles son los horarios que se recomienda que podamos tener una ingesta también de alimentos como la carne, que es mucho más pesado?
uno entiende, a diferencia, no sé, de las verduras, por ejemplo. Sí, ese punto es muy importante. El comer muy tarde o acostarse con el estómago muy lleno, eso va a favorecer que tengamos muchas molestias en la noche, que nos despertemos, el reflujo. Lo ideal es ojalá dejar un lapso de unas 2-3 horas entre la última comida y la hora que uno se acuesta, ¿ya? Aproximadamente, y también que la última comida de la tarde, de la noche, sea de poca cuantía, que no sea muy abundante, porque si nosotros comemos un plato de comida muy abundante en la noche, Su costillar con papas fritas. el estómago requiere mayor tiempo para poder vaciarse y no quedar con alimento para cuando uno se acueste. Y lamentablemente en esta época eso es lo que uno más hace, de comer tarde, salir a comer, es una mala combinación y mal hábito. ¿Qué pasa con las personas celíacas, por ejemplo, con alguna patología problemática que tenga relación con la alimentación? ¿De qué manera también se deben cuidar en estas fiestas patrias? Bueno, los pacientes celíacos, ellos tienen que tener mucho cuidado porque la empanada, el choripán, todo esto tiene gluten, tiene masas y ellos no pueden consumir estos alimentos. Así que en ese caso ellos tienen que, generalmente en su casa, prepararse alimentos sin estos ingredientes, pero el ingerir estos alimentos puede gatillar que hagan crisis de su enfermedad, así que ellos tienen que sobremanera tener mucho cuidado con lo que consumen en esta época. Oye, el doc, ¿qué iba a pensar de nosotras, de nuestras amistades? Porque, solo estamos preguntando. Sí, que en nuestro entorno, yo tengo una, no voy a decir ni si hombre o mujer, pero conozco una persona. Ya está mandando mensajes. No, que da lo mismo, como, total, después me tomo un laxante. Por eso digo, ¿qué iba a decir el doctor de nuestra amistad, el otro, que el fuego con fuego, que... Sí. ¿Qué pasa también con estas cosas que ocurren ya? Comimos el 18, el 19 me tomo un laxante, total, ahí el cuerpo sabrá cómo evacúa todo. ¿Qué hay con esos mitos urbanos que hay sobre también el consumo de laxantes para limpiar el tracto digestivo? Lo que pasa es que si tú ingeriste alimentos condimentados, frituras, por ejemplo, el daño ya del esófago, el reflujo, ya está hecho. Si quieres un laxante, no te va a ayudar de nada. Si desarrollas una cólico biliar, una pancreatitis, el laxante en realidad no va a ayudar de nada en eso. Y también, dependiendo de las horas después del consumo del laxante, ya se van a absorber los nutrientes o el alcohol. Si alguien consume alcohol y después va a tomar un laxante, si es muchas horas después de eso, la verdad que no va a servir de mucho. Y generalmente el daño que provocan los alimentos en sí por su irritación ya va a estar provocado. Así es. Hablamos también, doctor, de los cálculos biliares, cierto que son depósitos que se forman en la vesícula y que se pueden formar, ¿cierto?, si también se come en exceso, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de estos cálculos y de qué manera podrían afectarnos también en estas fiestas en caso de que no nos cuidemos? En esta época generalmente tenemos crisis de las patologías biliares porque las personas tienen cálculos a veces en la vía biliar, en la vesícula, y producto del consumo de muchos de estos alimentos ricos en frituras, en grasa, se desencadenan, se gatillan complicaciones como el cólico biliar, la colecistitis aguda o incluso la pancreatitis, la pancreatitis biliar, que es cuando un cálculo sale desde la vesícula, pasa por la vía biliar e inflama el páncreas, que es una patología muy frecuente en esta época y nos toca ver muchos pacientes hospitalizados por estas complicaciones, así que es una patología que hay que tener en consideración. Y la recomendación ahí es, bueno, cuidarse con la ingesta de exceso de comidas, frituras, grasas, y también las personas que tengan esta condición, estudiársela o hacerse exámenes para verificar si tienen esta patología o no. ¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, en cuanto a los síntomas? En ese caso, ¿cuándo se empiezan a poner los ojitos amarillos? Claro, cuando tenemos un cálculo que se deposita en la vía biliar, en el colédoco, eso obstruye la salida de la bilis desde el hígado y eso hace que los pacientes se coloquen amarillos, lo que nosotros llamamos ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y de las escleras. Entonces, si a alguien le pasa eso, inmediatamente debe consultar a un profesional. Sigamos con las enfermedades también que tienen directa relación con lo que ocurre, digamos, con el exceso de comida. Por ejemplo, la enfermedad del Crohn. ¿A qué se refiere esta enfermedad y qué relación tiene con el intestino y con la cantidad de comida que podamos consumir?
La enfermedad de Crohn es otro tipo de enfermedad, es una enfermedad autoinmune que afecta sobre todo el intestino delgado y grueso, pero no se correlaciona mucho Con la alimentación. con la alimentación. Ya. No Como tiene de que ver. base, ya una enfermedad. Claro, si una persona está bien compensada, bien tratada su cuadro, en realidad puede comer en forma Igual que moderada, cualquier persona igual que sin- cualquier sin la persona, patología, y no va a digamos. tener mayor problema. Ahora, Ok. si su enfermedad está descompensada, está sin tratamiento, o en esta época suspende el tratamiento por conductas alimentarias o ingesta de alcohol, sí eso puede gatillar que el paciente desarrolle una crisis. Así que, y lo que sí pudiera influir en que se gatille en crisis es si el paciente desarrolla una infección intestinal, que eso también es muy importante en esta época. Por la preparación de los alimentos tenemos más riesgo de adquirir infecciones intestinales si consumimos alimentos en la calle, en un lugar que no esté bien No establecido. acondicionado, establecido. Y una infección intestinal puede gatillar una crisis en un paciente con enfermedad de Crohn. Ok. ¿Qué hay con, como hablamos de estos alimentos que son más pesados, el alcohol y todo lo que es las carnes y las frituras? Las agüitas de hierba, alguna vez escuché que la manzanilla no se recomienda, que mejor agüita de menta. ¿Qué pasa también con estas cosas que de repente uno dice, oye, voy a hacer un mix de hierbitas para que me alivie? Hay algunas que son más fuertes que otras o que nos pueden generar quizás, no sé si mayores complicaciones, pero finalmente no nos va a ayudar en nada. Las agüitas de hierba casera en realidad se recomiendan porque ayudan a ingerir líquido. El objetivo fundamental es ingerir líquido. Si son de estas hierbas caseras, ningún problema. Hay algunas hierbas que son traídas del extranjero, que vienen a veces en bolsitas, un conjunto de hierbas. Ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces esas hierbas traen productos que nosotros no conocemos bien y que pueden gatillar una hepatitis, una inflamación aguda del hígado. Entonces, no ingerir hierbas que uno no sabe qué contienen. Ya estos preparados que vienen del extranjero, que uno no sabe lo que contiene. Si uno ingiere la hierba de la casa, menta, manzanilla, ni un problema. Agüita de canela. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con síndromes como el del intestino irritable? ¿De qué manera debemos cuidarnos en caso de que obviamente estemos con síntomas y que tengan directa relación con este síndrome, sobre todo en estas fiestas? También lo mismo, los alimentos que consumimos en esta época son favorecedores de gatillar crisis de esta enfermedad. Las frituras, los condimentos fuertes, el exceso de consumir alimentos, el alcohol, son todos alimentos que van a influir en que se pueda gatillar crisis de dolor, de inflamación, y la mejor recomendación es tratar de comer moderado, y generalmente estos pacientes tienen sus medicamentos para ingerir cuando tienen crisis o dolor, y recurrir a ellos si esto aparece. Y también moderar el consumo, aumentar la ingesta de agua, que eso ayuda a hidratar las deposiciones y mejorar la digestión. ¿Qué debiésemos hacer previo a estas fiestas? Pensando que siempre se habla como el pre y el post 18. ¿Hay alguna manera de proteger nuestra guatita? No sé, siempre está el mito cuando se consume alcohol, mito en realidad, no sé, ahí, el alcohol y un vaso de agua. ¿Acá hay alguna alternativa también como para ir compensando a medida que uno se come un choripán, no sé, una agüita de menta, algo para alivianar esto? La verdad que no hay una recomendación así de hacer algo. Lo más importante es comer en forma moderada, no comer en exceso. Si uno se está preocupando, por ejemplo, de subir de peso, entonces a lo mejor bajar un poco de peso antes de la fiesta, que sí, eso hay estudios que dicen que en esta época uno sube 1 o 2 kilos de peso, sobre todo si se fija en esta fiesta, son muchos días de fiesta, entonces más exposición a tener consumo de alimentos ricos, tentadores y que nos van a hacer comer más de lo habitual. Pero si vamos a ingerir exceso de productos condimentados, en realidad podríamos apoyarnos de un omeprazol, un tipo de ese tipo de medicamento para disminuir un poco la acidez. ¿El omeprazol recubre el estómago? Porque siempre se habla como que protege. No. ¿Qué hace el efecto del omeprazol, esomeprazol, lansoprazol disminuyen la acidez del estómago. Ellos actúan inhibiendo el exceso de ácido en el estómago
los alimentos que nosotros ingerimos muchas veces son favorecedores de acidez, entonces con eso contrarrestamos un poco el exceso de ácido. ¿Qué pasa con las personas con hemorroides? También me imagino yo que deben de tener un cuidado único a la hora de ingerir ciertas cosas picantes, alcohol, etcétera, ¿no? Sí, en el caso de los hemorroides lo que hay que tener cuidado es con la constipación, el tener deposiciones duras, que eso puede producir erosiones, fisuras y desencadenar que se rompa un hemorroide, por ejemplo. Okay. Entonces, el tener constipación puede favorecer que se complique un hemorroide. Ahora, ¿qué nos lleva a producir constipación? El exceso de muchos carbohidratos, de carnes, la ingesta de carne también favorece la constipación, y la recomendación en ese caso es aumentar la ingesta de agua, más fibra, más verdura, más ensalada, y de esa forma disminuir el riesgo de que se pueda complicar un hemorroide en las personas que tienen hemorroides. ¿Qué hay, además, pensando, ya que llegamos a ese punto, la frecuencia de evacuación, lo que debiese ser normal, o cómo sería nuestro estómago en el ideal en cuanto a, obviamente, no tener molestia, porque de repente hay personas que naturalizan el hincharse inmediatamente después de comer algo, y ahí yo hago el llamado de que también hacerse los exámenes correspondientes, pero personas que de repente dicen, oye, 2 días que no voy al baño, que hay también, como estos días vamos a consumir tanta comida. Veía la otra vez TikTok, debo reconocerlo, Doc, que señalaba como después de cada comida uno debiese ir al baño. No sé ahí TikTok si era la fuente correcta, por eso se lo pregunto. Bueno, no sé si ustedes tienen niños, pero el bebé se alimenta y después de amamantarlo inmediatamente va al evacúa. Eso se llama reflejo gastrocólico. Es un reflejo que todos tenemos y que lo vamos perdiendo a medida que vamos avanzando en la edad. Lo deseducamos. Lo deseducamos. Entonces, lo ideal es ojalá ir 1 o 2 veces al baño en el día y nosotros educar nuestro reflejo gastrocólico. Después de una comida importante, ir al baño. Y eso se educa con el tiempo. Ahora, hay personas que también tienen condiciones que favorecen el estreñimiento, la constipación, y en esos casos se tienen que apoyar de laxantes, pero previa consulta con un especialista, porque también un estreñimiento, una constipación puede ser reflejo de una enfermedad en el colon, por ejemplo, un tumor de colon, por ejemplo, algo más grave. Entonces, siempre que, si alguien tiene un problema así, consultar. Pero en este caso, como les digo, la ingesta de líquidos, de verduras, eso nos puede ayudar a tener menos riesgo de desarrollar esto. Doctores, es muy importante para nosotros que puedan venir, ¿cierto?, desde diversas especialidades a complementar entrevistas que van de la mano con lo que se va a vivir ciertas semanas posteriores, y por lo mismo recomendar a la gente y poder ayudarlas para que no cometan errores con respecto a la alimentación y las problemáticas que pueden surgir justamente con respecto a esto. Así que le agradecemos la instancia de su compañía en esta mañana. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y que tengan una muy buena mañana. Dejar esas últimas recomendaciones ahí a la cámara 1 para quienes nos están viendo y tomen las medidas correspondientes. Cuidarse, comer en forma moderada, evitar los excesos, no beber alcohol en exceso también, porque eso no solamente es peligroso para la salud, sino que también si van a beber, dejar las llaves y no correr el riesgo de cometer algún accidente y dañar a otras personas. Invitar a moderación a la casa, no dejarlo afuera. Esa es la invitación. Que esté bien, Doc. Muchísimas gracias. Ahí las recomendaciones para este cuidado, todo el tema gastrointestinal, estas fiestas patrias, y ya estaremos hablando también de los probióticos, prebióticos, las alternativas veganas, pero todo esto a la vuelta de la pausa comercial.